Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Aleluya. Aleluya. Lucas 17, versículo 11. Si lo tiene, diga amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: y yendo Jesús a Jerusalén, diga conmigo Jerusalén. Son tan amables, pónganse de pie conmigo por favor para la lectura. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, diga conmigo Jerusalén. Dice la escritura: pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, diga conmigo, Jesús entró. Dice: le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ponga su Biblia en su asiento, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este día que tú has traído cada uno de nosotros para recibir de tu palabra, Señor. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Ahora nos toca a nosotros recibir de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder recibir y captar. Nuestro corazón es tierra fértil hoy para recibir tu palabra en nuestra vida. Y declaramos que lo que tú haces en esta tarde será para gloria y honra de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Ahora sí puede tomar su asiento en la presencia del Señor. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema pasos para recibir un milagro. Pasos para... ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? ¿Cuántos creen que este es el año para recibir tu milagro? Yo dije, ¿cuántos están esperando un milagro de Dios para su vida? Dile al que está a tu lado: el milagro va a suceder hoy. El milagro va a suceder hoy. En la porción bíblica que leímos, vemos que Jesús va en camino hacia Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, Jesús hace un desvío y pasa por Samaria y Galilea. Ahora hay que entender que en nuestro camino hacia nuestra Jerusalén, en el camino hacia nuestro milagro, en el camino hacia nuestro destino, a veces tendremos que enfrentar los desvíos de la vida. Aquí Jesús nos enseña que Él tenía un destino y era llegar a Jerusalén, decía la escritura. Pero vemos que Jesús hace algo y es que toma un desvío y se encuentra para aparecer en 2 ciudades. Hay que entender, mis amados, que los desvíos de Dios tienen un propósito divino. No sé si te has encontrado en ocasiones como que parece que vas en camino a una destinación y aquí viene Dios y permite un desvío en tu vida. Donde tú dices, se supone que de aquí ya estuviera en mi destino. Se supone que para este tiempo de mi vida ya yo hubiera recibido lo que estaba esperando de parte de Dios. Y tú sabes que tienes una meta, tú sabes que tienes un destino, pero te encuentras en un desvío. Yo vine a hablar con personas en esta tarde que saben que tienen una ruta, que saben que tienen un sueño, que saben que tienen una meta, pero parece que se encuentran dentro de un desvío.
Lo que debes entender de los desvíos es que un desvío es simplemente otra ruta para llegar a tu destino. O sea, que como quieras vas a llegar, pero quizás no llegues de la forma que tú esperabas. Aleluya. Todos trazamos una ruta para nuestra vida, y a veces cuando creemos que estamos llegando a esa ruta o ese destino, aquí viene Dios y nos mete en un desvío. Pero vengo a decirte algo, iglesia, no siempre los desvíos son malos. A veces los desvíos tienen un propósito. No sé si te ha pasado a ti que a veces tú vas en dirección a un camino, o quizás está encontrándote para ir a tu empleo y ves que la carretera está bajo construcción y ves que tú ibas en un tiempo específico, en una ruta específica, pero ¿qué sucedió? Había un desvío y ahora tienes que ir por otra carretera para llegar al mismo destino. Alguien dice amén en este lugar. ¿Y qué pasa? Llegas al trabajo tarde, llegas al trabajo frustrado, llegas con otra actitud, sin entender que Dios sabe que tú ibas a llegar, pero Él quería enseñarte que había otro camino para llegar también. Él quería enseñarte que la multiforme gracia de Dios es demasiado grande para solamente hacerlo de una forma, que hay muchas formas en que cual Dios puede bendecirte. Y aunque el desvío parece negativo en el momento, ¿sabe qué sucede? Que cuando terminan el desvío en la carretera, siempre la carretera termina más grande. Aleluya. Siempre la carretera termina con más vías. Siempre lo que parecía que era negativo, en el momento cuando termina siendo algo positivo. Yo vine a hablarle a alguien en esta tarde que se encuentra en un desvío. Vengo a decirte que cuando Dios termine contigo, Él va a ensanchar tu territorio. Que cuando Dios acabe contigo, serás más grande, serás más sabia, serás más bendecida. Yo sé que estás en un desvío, pero Jerusalén te está esperando. Jerusalén te está esperando. Terminaré más grande. En el momento nos enojamos porque nadie nos dijo que había un desvío mañana en el camino al trabajo. Y nos levantamos al mismo tiempo todos los días. Ya podemos llegar con los ojos cerrados. Pero ¿qué tú haces cuando Dios te envía por un desvío? Y tú creías que iba a llegar a esta hora, pero aquí todos tus planes se cambiaron porque apareció un desvío. Y ahora tu ruta cambió. Y ahora tu forma de adorar cambió. Y ahora tu forma de dar cambió. Y es porque Dios te tiene en un desvío. Pero vengo a profetizarte: cuando se acabe el desvío, serás más grande que como comenzaste. Simplemente un desvío es temporario, no es para siempre. Jesús se desvía a dos ciudades. Se desvía a Samaria y Galilea. ¿Por qué eran estas ciudades tan importantes? Primeramente porque Samaria era la ciudad de avivamiento. Galilea era una ciudad de pesca. En Samaria era necesario pasar, porque fue en Samaria que se convirtió una mujer en un pozo, que bebió le da agua de vida, y terminó siendo la primera mujer evangelista en la ciudad de Samaria. Era necesario el desvío de Samaria. También en Samaria es donde Felipe desató un avivamiento de señales, milagros y prodigios. En otras palabras, en ocasiones tu desvío en la vida es para encontrarte con tu llamado y provocar un milagro en tu vida. Alguien dice amén en este lugar. Este desvío de Jesús desató avivamiento. Este desvío de Jesús desató gloria. Su desvío es simplemente para encontrarse con una mujer y activar su llamado, y encontrarse con un hombre que iba a desatar señales. Yo vengo a decirle por lo menos a 20 personas que están aquí: Dios dice, cuando yo termine, lo que va a pasar contigo es que tú serás una señal, tú serás un milagro, tú serás un prodigio. Tu desvío está activando tu llamado. Pero también se desvió por Galilea. Galilea era el lugar de pesca. ¿Se acuerda? Donde Pedro pesca una cosecha de tantos peces que parecía que su red se rompía. Dice que después de una noche de haber fracasado y pescado nada, experimentan una cosecha
que rompió sus redes. Oh, Dios mío. Toda una noche viviendo en fracaso. Pero cuando se desvía Jesús por Galilea, lo que una noche era fracaso, otro día era éxito. No sé si me está entendiendo en este día. Tú creías que cambiando las redes te iba a dar éxito. Tú creías que cambiando las barcas te iba a dar éxito. Tú creías que mudándote a otra ciudad te iba a dar éxito. Pero Dios dice: no, yo te voy a dar éxito en el mismo lugar que fracasaste. Yo te voy a dar bendición en el mismo lugar que declararon maldición. No es otra red, no es otra barca, no es otro mar. Quédate donde Dios te puso, porque cuando se encuentre contigo habrán peces buscando entrar en tu barca. Aunque vivo fracaso en tu vida, Dios te dará éxito en el mismo lugar. Yo hubiera botado las redes con todo y barca y dicho: esto no funciona, esto no crece. Yo sé que Dios me llamó, pero estoy en el lugar equivocado. Y aquí parece un desvío de Dios para decirle a Jesús: estás en el lugar correcto, estás en el lugar que yo te puse. Prepárate para cosechar la cosecha más grande de tu vida. Tu desvío no fue para atrasarte. Tu desvío fue simplemente para aumentarte lo que te faltaba. Era necesario pasar por Samaria, era necesario pasar por Galilea para Jesús poder avivar lo que estaba muerto y cosechar lo que faltaba. ¿Me escuchaste en esta tarde? Después de tu desvío, Dios te dice: yo voy a avivar lo que estaba muerto y te voy a dar la cosecha que te faltaba. Yo voy a avivar ese matrimonio muerto. Aleluya. Yo voy a avivar esas finanzas muertas. Yo voy a avivar lo que estaba muerto. Pero también voy a hacer que coseche todo lo que faltaba. Toda cosecha atrasada tendrá que llegar a su tiempo. Todo lo que te faltaba va a llegar por causa de tu desvío. Y en el camino hacia Jerusalén, decía la porción bíblica que leímos en el versículo 12, dice que cuando entró en la aldea, le salieron 10 leprosos al encuentro, los cuales se pararon de lejos. Jesús entró en una aldea lleno de leprosos. Era una aldea separada para los leprosos de ese tiempo, donde unos huían, Jesús entraba. Nadie entraba a esta aldea de leprosos por temor a ser contaminado por su lepra. Pero qué bueno es Dios, que Dios entra donde otros corren. Dios entra donde otros huyen. Nadie quería enfrentar tu problema, pero aquí entró el maestro. Nadie creía que tú ibas a sobrevivir, pero aquí entró el maestro. Habrá alguien en esta tarde que le pueda dar gracias a Dios que Él entró en mi aldea, que Él entró en mi vida, que Él entró en mi corazón. Cuando nadie me quería, Él entró. Cuando nadie daba nada por mí, Él entró. Cuando la gente decía: ahí se va a morir, allí entró el maestro. La ley decía que nadie podía entrar si no era leproso, pero aquí llegó Jesús, la gracia, aleluya, y entró donde otros no podían entrar. La ley era la puerta, pero la gracia era la llave que abría esa puerta. Aunque te hayan rechazado en la vida, Jesús es la llave que abre la puerta a tu felicidad. Aleluya. Donde la ley quedó corta, la gracia comenzó a sobreabundar en sus vidas. Ahora, lo que me gusta de estos leprosos es que aunque eran leprosos, todavía estaban de pies. Se les fue.
aunque estaban perdiendo pedazos de su cuerpo, aunque estaban experimentando rechazo, aunque habían sido excluidos de una sociedad, ¿sabe qué? Todavía estaban de pies. Alguien dice amén en este lugar. Y algunos creyeron que porque te abandonaron tú te ibas a derrotar, pero hoy tú puedes declarar: todavía estoy de pie. No tengo todo lo que necesito, pero todavía estoy de pie. Estoy viviendo en un lugar separado, pero estoy de pie. La gente me dieron su espalda, pero sigo de pie. La gente no cree en mi llamado, pero sigo de pie. Creían que iba a fracasar, pero sigo de pie. Tengo lepra, tengo problemas, tengo situaciones, pero sigo firme, sigo parado, no por lo que escucho, sino por lo que creo. Tenemos que reconocer que aunque estos leprosos estaban pasando los momentos más difíciles de su vida, por lo menos estaban de pies. Porque hay algunos que lo tienen todo y siempre están derrotados. A ellos les faltaban familia, les faltaban pedazos de su piel, estaban padeciendo dolor, pero se mantenían de pies. Y dice que cuando los 10 leprosos oyeron que Jesús estaba en la aldea, ¿sabe qué hicieron? Se olvidaron de su condición y se unieron. Los 10 leprosos se unieron. Aquí está el primer paso para recibir tu milagro. Es unirte con personas o a personas de fe. Para ellos poder recibir su milagro, ellos se unieron a personas de fe. Los 10 leprosos estaban juntos creyendo por un milagro. Y cuando tú le estás creyendo a Dios por un milagro, lo peor que puedes hacer es unirte a personas que no creen en lo que Dios va a hacer contigo. Tú no me estás escuchando. Había muchos leprosos en la aldea, pero solo estos se habían unido. Había muchos leprosos pasando enfermedad, pero solo estos 10 se unieron para recibir un milagro de Dios para su vida. Estaban leprosos, pero sabe que estaban unidos más que muchas iglesias. Eso no, la iglesia de aquí no, la de Florida, acá no sucede eso. Eran enfermos, pero estaban unidos. Y hoy es difícil encontrar 10 iglesias que se unan para un mismo propósito. Es verdad que el mundo está lleno de leprosos, pero los pecadores saben unirse cuando hay que pasar una ley. Los pecadores saben unirse cuando hay que hacer su voz ser escuchada. Los leprosos saben unirse cuando quieren traer su causa. Pero ¿por qué es que la iglesia todavía no ha aprendido que el poder está en la unión? Estaban leprosos, estaban con dolor, estaban pasando situaciones, pero estaban unidos para recibir su milagro. Oh. La realidad es que las iglesias están llenas de gente limpia, pero vacía de la unión los unos con los otros. Mi pregunta es: ¿de qué vale nuestra pureza? ¿De qué vale nuestra apariencia de santidad si no podemos unirnos para llevar a cabo un mismo propósito? Hay una oración que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra que todavía no ha sido contestada, y es la oración de Juan 15. Padre, que ellos sean uno como yo y tú somos uno. Esa es la oración que todavía no se ha contestado, porque uno pelea con otro, otro ministerio se levanta contra otro, pero a través de Génesis hasta el Apocalipsis nunca tú ves un demonio peleando con otro demonio, no ves un brujo peleando con otro brujo. Es solo cuando ves a la iglesia, es solo cuando ves a la iglesia, ministerio peleando con ministerio, iglesia peleando con iglesia. Hace falta una unidad para que el milagro se manifieste. Los leprosos entendían que 10 voces eran mejor que una. Entendían que un leproso no podía hacer cambios significantes, pero cuando los 10 se unieron, le llamaron la atención al maestro.
Escúchame, había muchos leprosos en la aldea entera, pero solo 10 le llamaron la atención al maestro. ¿Por qué? Porque se unieron. Si hay algo que llama la atención a Dios, es la unión. Algunos no me creen. En la Torre de Babel estaban tan unidos que estaban edificando una torre. Dice que su cúspide estaba llegando hacia el cielo. Y dice que Jehová tuvo que descender. Dios tuvo que descender y confundir sus lenguas, porque estaban tan unidos que la palabra dice que todo lo que ellos se proponían hacer, lo iban a hacer. Dios está buscando una iglesia unida. Dios está buscando casa de Dios que se una como nunca antes, que hablen igual, que piensen igual, que den igual, que amen igual. Y cuando haya unidad, no habrá nada que ustedes no podrán lograr en esta ciudad. Dile al que está a tu lado: tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. De todos los leprosos, solo 10 llamaron la atención al maestro. O sea, todos los que estaban en la aldea pudieron recibir su milagro por el maestro, pero solo 10 lo recibieron porque se unieron. ¿Y sabe lo que dice la escritura? Dice que estaban parados de lejos. O sea, no se sentaron tranquilos en su situación. No se conformaron con su condición. No se rindieron en medio de su dolor. Porque si hay algo que el enemigo quiere que tú hagas, es que te estanques en tu sufrimiento. ¿Está la iglesia aquí todavía? Estos leprosos dijeron: quizás estoy lejos del maestro, pero estoy de pie todavía. Aunque no tenga presencia, estoy de pie. Aunque no tenga palabra profética, estoy de pie. Aunque nadie me esté ayudando, estoy de pie. Aunque parece que mi milagro está lejos, pero aún de lejos voy a declarar que Él lo puede hacer en mi vida. Y la voz de estos leprosos era tan poderoso que aún estando parado de lejos, causaron que el maestro se fijara en ellos. Hay algunos que dejan que su lepra los mantenga callados, pero hay otros que usan su problema como excusa para alabar a Dios con más fuerza. Hay algunos que buscan cualquier excusa para no llegar, pero hay otros que buscan cualquier excusa para estar aquí. Hay algunos, alguien dice amén en este lugar. El problema o te aleja o te acerca a Dios. Tú decides qué vas a hacer, porque los problemas siempre los vas a tener. La lepra no solamente es la que se ve, la lepra es la que también se manifiesta por dentro. Yo personalmente no creo que la lepra era solamente una enfermedad física o exterior. Yo creo que la lepra también era una enfermedad emocional. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdate que el que tenía lepra no podía relacionarse más con su familia o sociedad. Era enviado y excluido a una aldea de personas enfermas para que no contaminaran los demás. ¿Te imaginas el dolor emocional que tenían que estar experimentando estos leprosos? Excluidos, rechazados, señalados por algo que le estaba comiendo por dentro y le estaba comiendo por fuera. Y por fin escuchan que había una esperanza para su situación. Escucharon que el maestro entró cerca de su aldea. Y mira lo que hicieron. Dice que alzaron la voz y comenzaron a pedir un milagro. Y mira lo que dijeron. Dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Lo interesante es que el sacerdote le dijo que cuando estuvieran en público tenían que declararse inmundo. Pero lo que me gusta de estos leprosos es que ellos cambiaron su declaración. Ajá. Aquí viene el segundo paso para recibir tu milagro: es cambia tu declaración. Dile al que está a tu lado, dile: cambia tu declaración. Porque lo que tú dices determina lo que recibes. Por eso dice Proverbios 18:21 que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
No estoy hablando de negar la realidad, pero cambia tu realidad con confesiones de fe. Cambia tu realidad con confesiones de fe. Lo que tú digas es lo que vas a manifestar en tu presente. Ahora, otra cosa quiero que notes es que cuando vieron a Jesús, ellos no gritaron su problema, ellos gritaron su solución. Está la iglesia aquí todavía. Ellos no comenzaron a gritar: estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, Jesús, ven y ayúdame. Ellos dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia. En otras palabras, gritaron su solución. Cuando te vas a cansar de gritar tu problema, ya todo el mundo sabe tu problema, ya todo Facebook sabe tu problema, ya todo Instagram sabe tu problema. Es tiempo de gritar tu solución. Habrá alguien que pueda decir: Jesús, 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 grita tu solución, grita aquel que tiene el poder para cambiarlo, grita el nombre de aquel que tiene el poder para cambiar tu problema y manifestarlo en tu solución. Es tiempo de dejar de quejarnos por lo que no tenemos y comenzar a profetizar lo que queremos. ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por lo que padeces? Aprende a profetizar el milagro en tu vida. Eran leprosos, pero sabían gritar su solución. Eran enfermos, pero profetizaban su sanidad. Eran rechazados, pero aprendieron a gritar su milagro. No gastes tu voz declarando la realidad. Usa tu voz para gritar la solución que necesitas. Ellos comenzaron a alabarlo y adorarlo aunque estaban de lejos. Ellos no podían tocarlo todavía, pero ya lo estaban exaltando. ¿Cuándo es la última vez que tú has alabado a Dios por lo que no has recibido todavía? Cualquiera lo alaba con el milagro en su mano, pero solo verdaderos adoradores lo adoran aunque el milagro no se me ha manifestado todavía. Aquí hay otra clave. Míralo cómo ellos lo llamaron. Dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de mí. Ellos lo llamaron Jesús y maestro. Jesús significa Salvador, maestro significa enseñanza. Qué interesante que ellos no dijeron: Jesús, sánanos. Dijeron: Jesús, maestro. En otras palabras, Jesús, eres Salvador, pero también eres maestro para enseñarme. En otras palabras, no solo quiero que me sanes, quiero que me enseñes cómo mantenerme sano aún después que me das el milagro. Habrá gente aquí todavía. Tercer paso para obtener tu milagro es tener un espíritu enseñable. Ellos no dijeron: Jesús, sáname. Dijeron: Jesús, enséñame. Alguien dice amén en este lugar. Si tú cambiaras tu mentalidad, si tú cambiaras tu perspectiva y dijeras: Señor, tú eres mi Salvador, pero quiero que me enseñes. No solamente quiero que me dé finanzas, enséñame cómo desatar el poder para hacer riqueza. No solamente quiero que me dé la casa, enséñame cómo edificar un hogar. No solamente quiero que me des una esposa, enséñame a ser un buen esposo. No solamente quiero un Salvador, quiero un maestro. La realidad es que tú no puedes recibir nada de lo cual no has sido enseñado primero. Ellos no gritaron: Jesús, sáname. Ellos gritaron: Jesús, enséñame. Estos leprosos lo llamaron maestro porque entendieron de qué vale que simplemente nos sane si no nos enseña cómo mantenernos sanos. Ellos no buscaron un sanador, ellos buscaron un maestro. Buscaban a alguien que le enseñara sanidad. Buscaban a alguien que le enseñara principios. No solamente querían recibir un milagro, querían aprender de Dios de los milagros. Eran enfermos, sí. Eran rechazados, sí. Eran menospreciados, sí. Pero ¿sabe qué? Eran enseñables. Eran leprosos, pero entendían los principios del reino. Para Dios enseñarte, Él quiere impartirte a través de la enseñanza.
Porque un mensaje te edifica, pero una enseñanza te da impartición. Ellos no solamente querían el milagro, ellos querían a Jesús del milagro. Ellos querían el maestro en sus vidas, querían desarrollar su capacidad, querían desarrollar su conocimiento. No solamente querían un milagro, querían crecer en su espíritu, querían crecer en su fe. Jesús, enséñanos. La realidad es esta, iglesia, y es que el verdadero enfermo es alguien que no se deja enseñar. El verdadero enfermo no es alguien que está padeciendo una condición física. El verdadero enfermo es aquel que no se deja enseñar, que porque lleva tantos años en el evangelio, ya nadie le puede enseñar. Como tienen tantos títulos, ya nadie le puede enseñar. Como saben tantas tintas bíblicas, nadie le puede enseñar. Pero Dios está buscando una iglesia enseñable. Dios está buscando una iglesia que está diciendo: Jesús, enséñame. Jesús, enséñame. Tengo un espíritu enseñable. Y cuando él escuchó que estos leprosos lo llamaron maestro, Jesús dijo: estos son los 10 con quien yo quiero hablar. Y dice: y cuando él los vio, le dijo, primero puso sus ojos sobre ellos y luego habló. Gente que se dejan enseñar siempre le llaman la atención a Dios. Y Jesús, al mirarlos, le impartió su visión. Cuarto paso para recibir un milagro es tener visión. Dile al que está a tu lado: necesitas visión. Porque visión es ver en el presente tu futuro ya realizado. Antes que seas sano, tienes que verte sano. Porque como tú te ves en el presente determinará qué serás en tu futuro. Alguien dice amén en este lugar. Lo que me gusta de estos leprosos es que no invirtieron en su fracaso, no invirtieron en su muerte, invirtieron en su milagro. Alguien dice amén en este lugar. Escucha lo que sucedió. Cuando les impartió su visión, ellos comenzaron a verse como otros no lo veían. Otros lo veían enfermos, otros lo veían leprosos, pero Jesús le impartió su visión y ellos comenzaron a ver lo que antes no habían visto. Comenzaron a ver que era posible recibir el milagro que ellos necesitaban. Ahora hay algo en la escritura que me trastorna al leerlo, y es que Jesús le dice: id, aquí está la enseñanza, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Cuando yo primero leí este versículo, en realidad no entendía por qué Jesús lo mandó a los sacerdotes. Si él quería sanarlos, lo podía hacer sin necesidad de ellos tener que ir a nadie. Él tenía el poder para simplemente hablar una palabra y sanarlos. Él pudo ponerle las manos encima y sanarlos. Él pudo hacer cualquier cosa para sanarlos allí en el momento. Pero Jesús le dijo: ve y id a los sacerdotes, muéstrate a ellos. Y dice: y mientras iban, se sanaron. Luego entendí la razón por cual Jesús tuvo que enviarlo a los sacerdotes primero. Y es porque el sacerdote tenía que ver en una gran parte de la causa de su fracaso. Porque de acuerdo a la ley era del Antiguo Testamento, era el sacerdote que declaraba si alguien era leproso o alguien era limpio. Era el sacerdote que daba la orden para ser excluido y vivir en la aldea fuera de su familia. Era el sacerdote que decía: eres inmundo, ya no puede habitar entre nosotros. Era el sacerdote que prácticamente había desordenado la vida de estos leprosos. No sabemos cuánto tiempo los leprosos habían pasado sin recibir quizás un abrazo de sus padres, un abrazo de sus hijos. Y fue el sacerdote que prácticamente
físicamente los declaró inmundos y destruyó sus vidas. Pero qué bueno es Dios, porque la Biblia dice que mientras iban eran sanos. O sea, la última vez que el sacerdote lo vio fracasado, lo vio leproso, lo vio con muerte. Pero la próxima vez que lo vio con vida, lo vio sano. Y el mismo que un día declaró muerte, ahora era el mismo que tenía que declarar. Yo no sé con quién yo estoy hablando en esta tarde, pero yo vengo a declararte que en el mismo lugar que querían derrotarte, es el mismo lugar que Dios te va a levantar. Muéstrate, sacerdote, para que ellos vean que tú pudiste ser sano sin la ayuda de ellos. El mismo que había dicho, tú no vas a progresar. El mismo que había dicho, te vas a morir con esa lepra. El mismo que dijo, te vas a morir en esa situación. Ahora era el mismo que tenía que cambiar su palabra. Tenía que trangarse, morderse la lengua y decir, ¿sabe qué? Yo creía que tú no ibas a crecer. Yo creía que tú no ibas a tener éxito. Pero ahora reconozco que tú eres ungido, que tú eres escogido, que tú eres bendecido. Y Dios usó el mismo sacerdote, el mismo que quizás tiempo atrás había declarado derrota, ahora tenía que declarar éxito. El mismo que había declarado maldición, ahora tenía que declarar bendición, porque Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. El mismo que dijo que tú no podías hacerlo, serán los mismos que sembrarán en tu éxito. Serán los mismos que reconocerán que Dios lo va a hacer contigo. ¿Quién declaró maldición? ¿Quién dijo que tú no podías hacerlo? Tendrán que cambiar el pronóstico, porque Dios ha hecho el milagro en tu vida. El mismo que lo vio enfermo, ahora lo estaba viendo sano. Los envió a los sacerdotes para que el que declaró muerte ahora tenía por obligación tener que declarar. Me imagino estar diciendo, muchacho, quítate eso, dame ver. Yo acuerdo que aquí había lepra. Yo te declaré inmundo. Yo te dije que te fuera de tu casa y te fuera a la aldea. Ahora tengo que declarar que tú eres bendecido. Ahora tengo que declarar que tú estás completo. Ahora tengo que declarar que hay un milagro que sucedió en tu vida. Alguien dice amén en este lugar. El que había salido enfermo ahora volvió sano. Porque no importa cómo tú saliste, lo que importa es cómo tú vuelves. El enemigo tendrá que cambiar la palabra. Todo lo negativo que se declaró sobre tu vida tendrá que ser cambiado en el nombre de Jesús. Ellos caminaron con una palabra. Jesús no los sanó en el momento, los hizo caminar con una palabra. Y ahí está la enseñanza. Hay gente que si no reciben el milagro en el momento, dejan de creer. Pero cada paso que tomaban, algo se sanaba. Venía parte de la pierna. Cada paso que recibían, venía una parte de su carne. Cada paso que tomaban, eran sanados. Fueron sanados mientras iban. Oh, alguien dice amén en este lugar. Aunque no recibas todo el milagro, sigue caminando. Aunque no recibas todo, sigue caminando. Aunque no vea los cambios, sigue caminando. Porque cada paso de fe va a manifestar un lado del milagro que tú necesitas. Me imagino a los leprosos diciéndose uno a otro, pero al sacerdote, él quiere que vaya a la persona que nos declaró inmundo, a la persona que declaró fracaso. Él quiere que volvamos a esa persona. Y ellos tuvieron que obedecer y caminar, aunque no veían el milagro. Y cada paso que tomaban, algo se restauraba en su cuerpo. Estaban enfermos físicamente por la lepra, pero escucha lo que yo voy a decir. Estaban enfermos físicamente por la lepra, pero estaban enfermos emocionalmente por la falta de perdón. Porque a volver al sacerdote tenían que perdonar a la persona que destruyó su vida. Tú no me estás escuchando en esta tarde.
Jesús decía: ¿de qué vale que yo te sane si hay falta de perdón en tu corazón? ¿De qué vale que yo te sane si hay una raíz de amargura? Si vas en el camino y estás dispuesto de perdonar, entonces el milagro va a suceder. Muéstrate a aquel que te hirió, muéstrate a aquel que te hizo la vida imposible. Mientras iban, fueron sanados. A veces tu milagro no depende de otra oración. A veces tu milagro no depende de otra siembra. O a veces tu milagro no depende de otra prédica. Simplemente depende de quién tú estás dispuesto a perdonar. Muéstrate a los sacerdotes. Vuelve a la persona que te declaró inmundo. Vuelve a la persona que dañó tu vida. Vuelve a la persona que te separó de tu familia. Vuelve al sacerdote y perdónalo. 10 leprosos volvieron sanos con un corazón de perdón. Ese es el quinto paso y es el último para obtener tu milagro. Es perdonar al que te ofendió. Este paso no lo predicamos en nuestras iglesias, porque decimos: si corres por la iglesia 7 veces, Dios te va a dar el milagro. Si siembra tanto, Dios te va a dar el milagro. Si ayuna tanto, Dios va a hacer el milagro. Si alaba, si grita duro, más duro que el otro, Dios va a hacer el milagro. Pero nadie te dice: si no perdona. Jesús le dijo: yo quiero hacer el milagro, pero el milagro se va a manifestar solo cuando tú estés dispuesto de perdonar. Todo lo que te pertenece será restaurado cuando estés dispuesto de perdonar a la misma persona que un día te ofendió. Jesús dijo: yo puedo hacerlo ahora, pero es más beneficio para ti. Si yo te sano por fuera, pero tú te sanas por dentro. Tu perdón te va a sanar por dentro. Tu perdón va a sanar tus emociones. Tu perdón va a sanar tu espíritu. Tu perdón va a sanar el alma. Dile al que está a tu lado: acaba y perdona, que la lepra te está comiendo por dentro. Muchos están enfermos físicamente por una raíz de amargura en su corazón. Ellos no podían recibir su milagro si no estaban dispuestos de perdonar primero. Ellos tuvieron que decidir: voy a la persona que me hirió o me quedo aquí en la misma condición. Ellos pudieron decir: espérate, al sacerdote no, yo no voy para allá. No, Jesús, al milagro aquí. Tú estás aquí, ¿para qué yo tengo que ir hacia allá? ¿Para qué yo tengo que enfrentar esa? ¿Para qué? Jesús dijo: no, hasta que no vayan los sacerdotes el milagro no sucede. O tú no me llamaste maestro. O tú no dijiste que yo era tu Señor. Obedece las instrucciones. Padre mío, ¿con quién tú estás hablando hoy? Hay gente aquí que van a tener que llamar a alguien después del culto. Hay personas aquí que van a tener que hacer un viaje para pedirle perdón a alguien, porque tu milagro depende de tu obediencia en esta tarde. Tu milagro depende de que camines con esta palabra. Y mientras vayas en el camino, Dios hará el milagro. Mientras iban, el milagro no fue instantáneo, el milagro fue progresivo. Mientras más se acercaban al sacerdote, más limpios se ponían. Hay un proceso que tienes que atravesar para recibir tu milagro. Ellos decidieron perdonar. Mientras caminaban, por cada paso que tomaban estaba siendo sanado. Cada paso de fe que tú tomes está produciendo un milagro en ti. Ellos tuvieron que aprender a caminar con una palabra solamente. Tú decides si caminas con la palabra o te quedas estancado en el mismo lugar. No lo sanó en el momento. Mientras iban y accionaron su fe, el milagro se activó en ellos. Ellos tuvieron que decidir: o perdono al sacerdote o me quedo leproso. Créame que hay personas que prefieren quedarse leprosos que tener que perdonar, porque se le hace tan difícil. Pero sabe que el no perdonar es como tú beber veneno y esperar que otro se muera. Porque el único que está siendo herido eres tú. Versículo 15 dice que de los 10 solo uno vino y fue sano. Y vino glorificando a Dios y dando gracias. Jesús preguntó: pero espérate, ¿no eran 10 de ustedes?
No eran 10. Solo uno llegó, solo un extranjero llegó para darme gloria por el milagro. ¿Dónde están los otros 9? Y hay algo poderoso que sucedió. Dice que cuando este extranjero vino para darle gloria y honra a Dios, ¿sabe lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate significa cambio de postura. Vete significa que le dio propósito. Tu fe te ha salvado. Lo voy a decir de nuevo. Tu fe te ha salvado. Una vez más. Tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanados solamente, pero porque este volvió, recibió una doble porción. Fue sano y fue salvo también. ¿Dónde está la gente agradecida en esta tarde? ¿Dónde está la iglesia agradecida en esta tarde? Que sabe volver donde todo comenzó. Él volvió al mismo lugar donde todo comenzó. Y Jesús le dijo: ellos fueron sanos, pero tú serás sano y serás salvo también. Y este hombre activó una dispensación de gracia que todavía no se había manifestado para todos. Jesús no había muerto todavía. Jesús no había derramado su sangre todavía. Pero entró en una dispensación de gracia. Lo que nosotros experimentamos en nuestro tiempo, este leproso lo experimentó 2000 años atrás. Porque supo volver con un corazón agradecido. Y por volver con un corazón agradecido, no solamente fue sano, sino que también fue salvo. Se benefició de los dos lados de la cruz. Las espaldas del maestro produjeron sanidad, pero su frente produjo salvación. Por sus llagas hemos sido curados. Por su pecho, su corazón y su amor hemos sido salvos. Los otros 9 solo recibieron la espalda. Este recibió espalda y pecho. Los dos lados de la cruz. Recibió doble porque tenía un corazón agradecido. Primer paso para recibir tu milagro es unirte a personas de fe. Segundo paso es cambiar tu declaración. Tercer paso es tener un espíritu enseñable. Cuarto paso es tener visión. Y quinto paso es tener que perdonar. Yo no sé cuál de estos pasos está deteniendo tu milagro en este día. Pero una cosa yo sé. Y es que cuando estos días se unieron, algo se manifestó.